cierto afecto por este personaje, que la verdad es de que él ya lo sabía. Este personaje habló de mi ex compañero con el que yo trabajaba en el grupo anterior. Él ya lo sabía y por eso él se aprovechaba de ese cariño de ella. ¿Por qué? Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar respecto al tema de Vicenta, más conocida como Chontía. Los jovencitos de las cruces, Vicenta, Tono, Silvia, María. Pues respecto a este tema, yo ya les hice un video también donde les cuento cómo fue que yo llegué otra vez a las cruces a grabar, cómo fue que empecé otra vez a grabar y cuando intervino lo que fue el abogaducho y la hija de la señora que ha cuidado a Vicenta, que le ha dado comida. Entonces ese video está aquí en el canal, lo pueden ubicar. También les hice el video de por qué fue de que empezaron a... Recuerdo que les hice el video de por qué era de que ellos estaban peleando también, más que todo la hija de la señora, porque estaba peleando conmigo acerca de que Vicenta grabara conmigo, la alejó y porque los demás se resultaron yendo. Cuando María se fue, surgió lo de Silvia, eso ya se los había contado a ustedes, que surgió lo de Silvia, de que pues Silvia se había ido de la casa, habían colocado la denuncia porque no encontraban a Silvia y pues cuando la encontraron, Silvia había acusado al papá de que él era el que la había tocado, que había como que dándole echar la culpa al papá de que como que él había tenido intimidad con ella y que ella estaba embarazada del papá y muchas personas empezaron a sacar varias hipótesis fuera de contexto, la verdad que nada que ver con lo que decían, que estaban para acusar a don Sebastián. Yo también les aclaré en ese video que pues sí, claramente don Sebastián no ha sido un papá responsable, pero que me parecía injusto que por algo a cambio su otra hija hubiera contado anteriormente de que pues él había hecho cosas con ella. La verdad es que no la juzgo y creo que en ese video yo se los dije a ustedes de que no me iba a meter a juzgar, mucho menos a señalar, y que yo no podía asegurar si era mentira o era verdad, porque ahí sí que solo ella y Dios sabían la verdad. Yo no iba a hablar respecto a ese tema, pero que base a esa historia que ella había contado en el canal del abogaducho, muchos empezaron a sacar hipótesis fuera de contexto, diciendo de que sí, que de seguro don Sebastián se había aprovechado de Silvia porque era su maña y un montón de cosas. Y eso pues, ese caso lo llevaron a las autoridades y pues gracias a Dios se descubrió de que no fue así, sino que fue el primo el que era el papá del nene de Silvia. Silvia pues por obvia razón a partir de ese problema ya no regresó a la casa porque ella la habían mandado a una casa hogar y cuando nació su bebita ya le dieron salida, pero quedó a cargo de la hermana y no regresó a casa del papá. Y pues para en ese entonces María ya se había regresado, ya se había ido. Perdón, ya no estaba María, ya se había ido para allá con el esposo, eso fue antes. Entonces, y Silvia ya no se había regresado para allá con el papá. Ella se quedó viviendo en casa de la hermana. Yo me quedé en ese entonces, de cierta manera, solo visitando a Antonio, insistiéndole a que estudiara, gracias a la madrina prácticamente, que ella estuvo apoyando, mandándole víveres a Antonio, comprándole cositas, premiándolo, para que él pudiera motivarse para seguir la escuela, para que él fuera un poquito más responsable, para que él aprendiera, para que él tuviera educación, porque muchos lo trataban de mal, como que de una manera a mal. Muchos decían de que era un abusivo, que él estaba muy violento, otros decían que era un pervertido, que quería causarle daño a algunas niñas. La verdad que a Tono le pusieron un montón de cosas, de etiquetas prácticamente, acusándolo de un montón de cosas. Yo le decía a Tono en muchas ocasiones: Tono, estudia y estudia por favor, no te portes mal,
no tenés por qué venir y venir y darle la razón a la gente. O sea, se te está apoyando a valorar lo que tu madrina te está dando. Entonces, prácticamente mi enfoque estaba en Antonio. Ahí, porque cada vez que yo llegaba con Vicenta no me dejaba ella acercármele, porque a ella la regañaba todavía la vecina. Y van a decir, pero es que eso ya llevaba tiempo. Sí, pero la regañaba porque según la vecina, aunque ya no grabara con ella, yo no era de su agrado y pues Vicenta no podía estar platicando conmigo. Yo en unas ocasiones le subí videos a ustedes donde yo intentaba acercármele a Vicenta y ella salía corriendo y se iba a esconder por el mismo motivo, porque a ella siempre le metieron ideas malas mías y le decían de que yo era mala, de que yo solo me iba a aprovechar de ella y de que yo no quería ayudarla. Cuando eso fue mentira, porque cuando quise ayudar, cuando prácticamente ayudamos a Antonio, quise ayudar a Vicenta. Lo iba a hacer de la manera que ella me lo permitiera y de mi propio bolsillo prácticamente, porque quien ya estaba ayudando a Antonio era la madrina. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de ayudar a Vicenta. No se pudo, ella no me permitió acercarme. Entonces estuve en comunicación con los abuelos tratando de entender qué era lo que pasaba, por qué era de que ella actuaba así. Decían de que no sabían, de que ella solo se iba a estar ahí con la hija de la vecina y que eso pues ellos no sabían nada del tema, porque Vicenta hace tiempo que no tenía comunicación con ellos, igual que sus otras hermanas. Lamentablemente, a través de tanto que las querían grabar y hasta les habían mandado a hacer playeras para que salieran en ese canal, en el de Tomasa, les habían mandado a hacer playeras para que fueran exclusivas para ella y las presionaban. Se aburrieron todos. Tono era un poquito más rebelde, por eso no se dejaba dominar por ella, pero Vicenta se aburrió también lo que fue María, que por ese motivo también ella pues se fue. Cuando tuvo la oportunidad de que ella tuvo novio y todo, se fue. También se aburrió Silvia, y pues Rosa ni siquiera vivía con ellos. Entonces, y pues el papá irresponsable, porque sabemos que don Sebastián pues sí trabajaba, pero no era responsable. Para todo eso yo tenía permiso de estar llegando a la casa, porque yo ya había hablado con don Sebastián y él me dijo que claro que sí, que él me daba permiso de poder llegar y grabar con Vicenta y Antonio, que eran los únicos que estaban, pero que yo no tuviera pena. Pero siempre respeté la decisión de Vicenta, porque si Vicenta no quería, yo no la presionaba, solo me enfocaba en Antonio. Después de ese asunto fue que cuando yo llegué apareció cierto personaje que pues ustedes ya saben, empezó a querer llegar con la intención de grabar a Vicenta, con la intención de decir de que pues quería apoyar a Vicenta. Vicenta ha sido una señorita que desde que la conocimos de niña, ella ha sido lista, ella ha sido muy lista, y ella ha tenido cierto afecto por este personaje, que la verdad es de que él ya lo sabía. Este personaje, hablo de mi ex compañero con el que yo trabajaba en el grupo anterior, él ya lo sabía y por eso él se aprovechaba de ese cariño de ella. ¿Por qué? Porque él sabía de que Vicenta, cada vez que él llegaba, ella se ponía loca. Vicenta a cierto punto llegó a tener un cariño por él y no un cariño de amistad, y él sabía que ella era vulnerable ante él, pero él en cámaras era un amor de persona y fuera de cámaras era otra cosa. Vicenta ha sido una niña que ahora es una señorita, pero que era una niña y ahora es una señorita, que de cierto modo no ha tenido la higiene personal de su lado. Ella no le gustaba bañarse ni asearse, y mucho menos aplicarse desodorante como en realidad era. En ese entonces como que a su favor no iba la higiene. Entonces él lo que venía era que dentro de cámara la abrazaba y todo, y fuera de cámara lo que hacía era la alejaba. ¿Por qué? Porque le daba asco y le decía que se hiciera a un lado
por motivo de que él sabía de que ella no usaba desodorante, y cada vez que salíamos de ahí empezaba a decir de que cómo apestaba, que asco, que no se bañaban, que era una asquerosidad, que si ellos estaban bien y que iban a tener que estar agradecidos con él toda la vida porque se hizo la casa. Se empezaba a expresar muy mal de ella, la verdad que muy mal, y todo lo hacía en cámaras por base a lo vulnerable que era Vicenta a él, porque ella, si ustedes se dan cuenta en los videos, ella cada vez que él llegaba, ella brincaba, silbaba, se emocionaba de una u otra manera. Pero esa era la estrategia, de en cámara hacer una cosa, ¿para qué? Para atrapar a la gente con sus videos y decir, ay, es que él sí quiere mucho a Vicenta, pero no, él sabía de que Vicenta tenía un amor por él, y no un amor de amistad, sino que un amor en donde ella se estaba encariñando de él de todas las veces que él llegaba, porque habían partes en los videos cuando llegábamos anteriormente a grabar, cuando ella se le acercaba, se le tiraba encima, lo quería besar, y a veces él se sentía acosado y salía de ahí. Por eso en ocasiones a veces no le gustaba ir y mandaba a otros, o me mandaba a mí para que fuéramos a dejar víveres o dejar algunas ayudas, pero era así de las maneras en las que él se volvía ausente. ¿Por qué? Porque no le gustaba la manera en que Vicenta se le tiraba, porque él lo sentía de manera acoso. Pero todo esto es lo que claramente muchas personas no logran ver, porque ante una pantalla prácticamente está fingiendo. Y todos saben de que Vicenta siempre ha sido ajena a lo que es la higiene y no le ha gustado. El hecho de bañarse no le gustaba, más que todo hasta ahora que ella empezó a tener un poquito más de aseo. Pero esto ha sido algo del cariño que ella le tiene a él, donde él se ha aprovechado. Entonces, ahí sí que qué lástima que existan este tipo de personas, y quien conoce pues lo que en realidad estoy hablando es porque ha visto los videos desde el principio y ha podido sacar su hipótesis tal y como es. Espero verlos en otro video, no olviden suscribirse al canal y hasta la próxima.